Amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris, muy buenas tardes con todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a esta, la 11ª jornada del Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, que viene siendo ya la última clase del segundo módulo. Recuerden, estamos abordando ya la parte especial y en ese contexto algunos delitos tipificados en diferentes códigos penales latinoamericanos. En la jornada de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Eduardo Estrella. Ustedes ya lo conocen, es abogado de los tribunales y juzgados por la Universidad Central del Ecuador. En la carrera, además ha desarrollado una carrera de especialización en Derecho Penal y Criminalística por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Análisis y Prevención del Delito por la Universidad Miguel Hernández de España y viene realizando cursos previo a la obtención del doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar asimismo que él se ha desempeñado como fiscal precisamente en el ámbito de los delitos fiscal de violencia de género, ¿verdad? Entonces, y es en ese contexto que el profesor Eduardo Estrella tiene las credenciales suficientes como para poder abordar los temas que nos ocupan en estos días. Y precisamente en la jornada de esta tarde, el doctor Eduardo Estrella abordará 3 temas. Primero, lo relacionado con la violación y la violación incestuosa, luego sobre el estupro y finalmente sobre la corrupción y contacto con menores por medios electrónicos. Delitos casi de reciente tipificación, algunos de ellos en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Así que sin más, estimado Eduardo, amigo, bienvenido, muy buenas tardes, te cedo la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos los amigos, amigas que nos ven en Latinoamérica, a todos los compañeros y compañeras que se han conectado por la plataforma de Facebook. Agradeciendo en primer lugar a Damián y en este caso a Latin Juris por invitarme a compartir un día más con ustedes. Creo que de los delitos, les decía el día de ayer, más complejos, la parte especial es compleja en sí, pero al hablar de violencia de género y delitos contra la integridad sexual, se vuelve más complejo todavía por el manejo tan especial de la prueba que se requiere para realizar este tipo de hechos. En este caso vamos a hablar, como se dijo hace un momento, de básicamente algunos delitos que tienen que ver en el ámbito sexual. Esto es violación incestuosa, corrupción de menores y lo que se conoce como el contacto con menores de edad por medios electrónicos, o conocido actualmente como grooming. Vamos a ver esto. Yo quisiera que en día de hoy nos vamos a dar un poquito de tiempo al final para discutir, para hacer el análisis. Vuelvo y repito, les voy a dar una visión respecto a estos tipos penales que existen en cada uno de nuestros códigos de Latinoamérica, con más o menos diferencias, pero que al final se manejan de la misma forma. Y quiero que discutamos, lo que yo les voy a presentar es una visión que siempre va a estar sometida a la discusión, al análisis de cada uno de ustedes, y que siempre va a tener varias aristas. Y lo interesante en esa discusión es sacar nuevos conocimientos. Así que bienvenidos y espero que esto les ayude de manera práctica, que eso lo vamos a tratar de desplegar de manera práctica cada uno de los elementos que vamos a ver en día de hoy. Les voy a pasar una presentación que esta les va a servir no solo como guía a ustedes, sino que también nos va a servir un poco para ponernos en el contexto de cada uno de estos delitos. No sé si, sí, gracias, ya me permiten compartir un segundo. Perfecto. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a ver algunos tipos penales que existen en el Código Orgánico Integral ecuatoriano, pero que existen en varios de los países de Latinoamérica con algunos cambios unos de otros, pero que tienen la misma perspectiva, ¿sí? En este caso, vamos a empezar por la violación. Este creo que es uno de los delitos más clásicos que existen en los códigos penales, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Históricamente
es una de las transgresiones que existen casi desde el inicio de la humanidad y que ha sido castigada de diversa forma, ¿no? Esto porque es la vulneración, digamos, a no solo la libertad, sino a la libertad sexual, a la vida libre de violencia. Son algunos de los bienes jurídicos que se protegen. Para definir la violación, en realidad parecería que es tan fácil definirla, pero no. Con el transcurso del tiempo se ha ido perfeccionando. En un inicio, la violación se entendía históricamente que solo la podía realizar un hombre o una mujer, y se entendía que incluso históricamente que solo se daba en un caso en el que no sean pareja o no sea el marido el que realiza estos actos. Cuando se realizaba dentro del entorno familiar, no era castigado en varias de las legislaciones. Y no le estoy hablando de hace muchísimos años atrás, sino de hace 50 o 60 años atrás, que habían esas manifestaciones de algunos de los tribunales de nuestros países de Latinoamérica. Es decir, que el ámbito reservado o en el ámbito de pareja no se llegaba a sancionar esta clase de delitos, algo que ahora nos parecería realmente atroz. Y les decía que también históricamente se ha ido perfeccionando en la doctrina y también con los análisis y los avances que ha existido en medicina forense, ya que antes se pensaba que únicamente la violación podía darse con acceso carnal por vía vaginal y, como decía, de un hombre hacia una mujer, y que otro tipo de vías eran inidóneas para realizar actos de violación. Por ejemplo, la vía anal no se analizaba a fondo. De hecho, alguna vez que hice un estudio, hace cerca de 60 o 70 años, muchos médicos forenses determinaban, bueno, en ese tiempo no médicos forenses, sino médicos generales, no determinaban si existía una agresión de manera anal, ¿no? O sea, ese era un estudio que no se lo realizaba a fondo, o al menos no se lo entendía de esa manera. Y peor aún, lo que se conoce como la fellatio in ore, o el acceso carnal por vía oral, que se lo entendía hace no mucho como un delito de abuso sexual. De hecho, en el Código Penal de Argentina, como tuve la oportunidad de estudiar allá durante algunos años, entre el 2009 y el 2010, sí, ese cambio no era de hace mucho tiempo atrás. Para los amigos que nos ven desde Argentina deben conocer que ese cambio no es de muchísimos años atrás, a la década del 2000, que se incluyó la fellatio in ore, que antes se concebía como un abuso sexual, sí, pero no como un acto de violación. El acceso carnal que se da por vía oral. Y aún más, en varios de nuestros códigos penales, incluyendo en el del Ecuador, no se tomaba en cuenta los objetos que podían ser utilizados, y así como dedos o cualquier elemento que sea capaz de realizar un acceso carnal. De hecho, una de las circunstancias que se toma en consideración es que, claro, se puede dar una violación de parte de una mujer hacia un hombre utilizando un objeto o dedos. Es totalmente posible, y que no existan realmente casos prácticos muchísimos, pero que en realidad se pueda dar, sí, es así. E incluso de una mujer hacia una mujer, sí, o en las diverso contexto que pueda darse esto. Esto normalmente antes no se daba, y más aún bajo el reconocimiento de las relaciones de personas LGBTI, Q+, que se pueden dar también actos de este tipo. De hecho, yo he tenido algunos casos en los que se ha manejado el contexto, porque es importante siempre ver el contexto en el que se puede dar un acto que desde cualquier punto de vista para cualquier ser humano se vuelve uno de los peores actos, no solo por la agresión que se puede dar físicamente, sino como ayer lo decíamos, desde el ámbito psicológico, quizás es de las afectaciones más graves. Cuando se habla de una afectación de violación, casi se compara con la afectación que alguien puede tener por un suceso realmente catastrófico, como observar la muerte de alguien muy cercano, haber participado en una guerra o haber sufrido un acto realmente muy grave de tortura. Es decir, nos encontramos frente a uno de los hechos que psicológicamente puede devastar a una persona. Muchas víctimas de violación han terminado con su vida porque en realidad no pueden superar
no solo superar, sino que no pueden ver una restitución adecuada de sus derechos, que quizás es uno de los puntos más flacos, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, haciendo ya un examen muy crítico, ¿no? Bueno, esta es como la introducción en general, la definición que tenemos y vamos a ir ampliando un poco más. He tomado en cuenta el tipo penal del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Sin embargo, como les decía el día de ayer, esos tipos penales, sobre todo en los delitos sexuales, son muy parecidos. ¿En qué sentido? En que tienen elementos objetivos muy parecidos y cambian a veces en los elementos de recorte, elementos especiales que tienen cada uno de nuestros códigos penales. En Ecuador, desde el año 2014, y el artículo 171 define a la violación y no dista mucho de lo que el código penal anterior establecía, ¿sí? Se entiende como violación el acceso carnal y hemos definido que es acceso carnal. Es el acceso que se puede realizar por alguna de las vías. Antes se entendía, les decía,
supuesto sangre, vómito, orina, cualquier forma en la que pueda eliminar en el transcurso del tiempo. Y con el paso de las horas lo que hace es desintoxicarse el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, recolectar un indicio de un caso de violencia sexual que esté vinculado a un estado de inconsciencia se vuelve uno de los casos más complejos. Normalmente, estos casos, si no se llegan a denunciar en las siguientes horas, o si alguien no llega a prestarle el auxilio a la víctima y no le lleva hasta un lugar donde puedan tomarle una muestra de sangre o de orina, es probable que los indicios que existen en torno al caso se pierdan totalmente. Entonces, la mayoría de casos que se han llegado a judicializar y que se han logrado probar han sido casos en los que de manera flagrante durante tal vez las primeras 24 horas se ha podido recolectar estos indicios. Normalmente cuando se recolecta un indicio, esto también hay que tomarlo en cuenta y aquí les voy a dar digamos, un análisis personal. Muchas veces existe una comparación errónea respecto de un estado de inconsciencia. Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Qué sucede? Hablemos de una chica, una mujer que se encontraba con varios amigos o conocidos y bebió o ingirió bebidas alcohólicas y en un momento llegó a un estado de inconsciencia total. Y uno de estos conocidos o amigos procede a accederle carnalmente. Bueno, ella se despierta, esto sucede como a las 12 de la noche, imaginémonos, ¿no? En el caso práctico. Ella se despierta como a las 3 o 4 de la mañana y todavía se siente mareada, todavía se siente como inconsciente, y en ese momento, ¿qué es lo que procede? A llamarle a sus padres, quienes les van a ver a este lugar, y ella les menciona que en esa inconsciencia en la que se encuentra, había nadie, había una persona que le encontró al lado que estaba dormida, un hombre, y da las características, y empieza a mencionar que se encontró sin su ropa interior y con dolor en la región vaginal o anal. Y en ese momento se le lleva hacia un médico forense o un centro médico o cualquier lugar, y en el lugar proceden a tomarle una muestra de orina y de sangre. Bueno, entendamos que tal vez esa muestra se toma a eso de las 6 de la mañana porque han pasado algunas horas. Y en la muestra sale, me voy a inventar un grado de alcohol, 0,4 de alcohol. Y quienes más o menos conocen la graduación de alcohol por litros de sangre, sabe que una cantidad de 0,3 o 0,4 son cantidades mínimas, que incluso en algunos de las normas de tránsito de algunos países son el límite para poder conducir. Es decir, que una persona todavía tiene el manejo de su conciencia. Entonces, claro, la pregunta que nace es, ¿le salió un grado de alcohol tan bajo? Y ella dice que estuvo inconsciente. Entonces, ese es un error que fundamentalmente hemos cometido desde el ámbito jurídico. ¿Por qué razón? Porque quienes manejamos el ámbito jurídico no somos especialistas en varias ramas y lastimosamente tampoco muchas veces se ha hecho estudios tan profundos en las facultades de derecho de algunas ramas que se deben conocer a fondo, como son la medicina forense, la toxicología y varias otras ramas, ¿no? Antropología, etcétera, que se necesitan sobre todo en casos de violencia de género. Regresemos al ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Encontraron 0,4 grados de alcohol por litro de sangre. Entonces, pensamos en algo. Nos está mintiendo la víctima y en realidad no estaba pasando por un estado de inconsciencia, sino que estaba totalmente consciente. Y ahí viene la pregunta del millón. Si el cuerpo humano elimina el alcohol de la sangre durante cada hora, ¿por qué si los hechos se dieron aproximadamente a las 11, 12 de la noche y la prueba de sangre se hace a las 6 de la mañana y han pasado más de 6 horas, no eliminó el alcohol, por supuesto? Entonces, la toxicología es la ciencia que en realidad nos puede ampliar en ese sentido. Y en Ecuador, por ejemplo, se utiliza mucho por los expertos un manual de un español, repito, un toxicólogo español, quien ha hecho análisis químico respecto de esto, y él nos pone un cálculo que es aproximado, que él dice que aproximadamente esto va a depender mucho de la edad, del peso, de la tolerancia al alcohol, de si la persona antes de ingerir las bebidas alcohólicas tal vez comió o tomó algún medicamento que le hacía más tolerante al alcohol. En este caso va a depender mucho de eso, pero él hace un promedio. Y dice más o menos
el cuerpo humano elimina por hora de sangre 0,3 grados. Entonces, ahí nos queda hacer un cálculo, ¿no? Hacer un cálculo que va a ser quizás los grados de alcohol que tenía el momento en que se realizaron los hechos, perdón, el momento en que se recolectó la muestra y regresar por las horas en las que se eliminó. Entonces, claramente, por ejemplo, en este ejemplo práctico, al menos 1,8 grados de alcohol en esas 6 horas, aproximadamente, puede ser más o menos, se eliminó. Si eso le sumamos al 0,4, estaríamos superando los 2 grados de alcohol. Una persona y quien conoce más o menos y maneja el ámbito de la toxicología me va a tal vez corregir o va a estar de acuerdo conmigo en que quien tiene más de 2 grados de alcohol en la sangre es una persona que está realmente en un estado casi de inconsciencia, en que no va a poder ni siquiera articular palabras, no va a poder movilizarse por sí solo, en la que quizás incluso una de las características es que se hace sus necesidades biológicas sobre la ropa que tiene puesta, no tiene conciencia del tiempo, el espacio. Entonces, encontramos ahí la respuesta. Regresando en el tiempo y haciendo un estudio retrospectivo, sabemos el estado en el que se encontraba la víctima en el momento de los hechos. Esto, al parecer, es un estudio muy sencillo, pero realmente se ha vuelto muy complejo por el manejo y los peritos que puedan tener el claro conocimiento de realizar este tipo de estudios en Ecuador. Actualmente se lo hace. No hay muchos expertos en esta área, pero se lo hace y ha servido para develar muchos casos y poder establecer esto. A su vez hay que pensar que no solo el alcohol es la principal bebida o, digamos, sustancia que puede existir. Se pueden utilizar otro tipo de sustancias, incluyendo, por ejemplo, escopolamina y otro tipo de la ingesta de otras sustancias que generan incluso situaciones más graves. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas sustancias como la escopolamina se pierden muy rápido, ¿sí? Como una persona entra en un estado de shock, lo primero que hacen es ponerle un suero o tratar de evitar que en ese momento entre en shock y realmente estas sustancias se pierden muy fácilmente. El alcohol, digamos que es una de las que se conserva a pesar de incluso realizarse o tomarse cualquier tipo de medicación. Entonces, generalmente se ha podido determinar en algunos casos con el estudio retrospectivo un hecho de violencia sexual. Hay que pensar y tomar en cuenta que el estado de inconsciencia se puede dar por múltiples circunstancias, ¿no? No solo la ingesta de bebidas por un golpe. Y sumado a esto, en el Ecuador, en el mismo grado o en el mismo, digamos, parámetro se establece a quien no puede resistirse de este acto por alguna circunstancia particular, como puede ser una discapacidad física o mental, que le impide poder evitar que se realice ese tipo de actos. Entonces, estos casos se ha establecido a la par o de manera concordante con los casos en los que existe un estado de inconsciencia. Hay un segundo aspecto que se establece en el Código Orgánico Integral Penal y que la mayoría de nuestros códigos penales tienen, y es el acceso carnal, la violación que se realiza con violencia, amenazas o intimidación. El concepto de violencia creo que en realidad es muy sencillo, va vinculado a una agresión física que pueda darse en este caso a la víctima, amenazas va vinculado a la agresión psicológica que pueda darse y la intimidación, siempre un chantaje que lo que busca en relación a este hecho es que se pueda dar un acceso carnal entre comillas, consentido, que se pueda de alguna manera lograr el consentimiento, pero utilizando un medio suficiente, sea una amenaza o una intimidación, ¿sí? De esto existe actualmente varios casos que se han podido determinar o que la doctrina ha determinado que violencia, amenaza o intimidación es suficiente para someter a la víctima. Ahora, yo siempre cuando hablo de la violencia, amenaza o intimidación,
en casos de violación, siempre quiero hacer una diferencia con la violencia, amenaza o intimidación que puede haber en otro tipo de delitos. En delitos contra el patrimonio, la propiedad, la violencia o la amenaza, si es una violencia que es realmente directa y que se da en ese instante, porque yo no puedo o no puede acercarse un sujeto activo que le va a sustraer un computador o un celular a una persona y decirle, bueno, eh, te voy a realizar un mal dentro de 2 días si no me entregas tu computador. No es algo muy real, no sucede. En casos de violación, ese tipo de amenazas o actos de intimidación sí suceden, sí se dan. Es bastante común. Y yo siempre voy a partir de varios mitos porque cuando pensamos en violencia, amenaza o intimidación en casos de violación, siempre hacemos como un parámetro y decimos, bueno, es la misma violencia o amenaza o intimidación que se dan en casos de delitos contra el patrimonio, y no es. Y vamos a ir develando esto. ¿Cuáles son los mitos que yo les planteo a ustedes para que se den cuenta y que deben darse en cada uno de sus países? El primero de los mitos que ha sido muy común es las víctimas siempre pueden defenderse. ¿Sí? Se hace esta comparación y dicen, bueno, a alguien le quisieron robar el computador y al menos gritó. ¿Y por qué la víctima de violencia sexual se quedó callada? ¿Por qué no solicitó ayuda? ¿Por qué si existía gente alrededor no solicitó ayuda? A ver, quiero plantear un ejemplo, un caso real que yo tuve aquí en Ecuador hace algunos años atrás, que a una víctima le encuentran o le había citado por medio de redes sociales un agresor, supuestamente que se iban a conocer en una de estas redes sociales que sirve para conocerse parejas y quedan a encontrarse en un centro comercial de Quito abarrotado de personas. Y se encuentran en el centro comercial y el momento en que se encuentran, él se acerca y al parecer tenía algún tipo de fijación, eso lo vimos en el estudio de rasgos de personalidad, y el momento en que le ve a ella, le dice, bueno, quédate callada porque si no te va a pasar algo y me vas a acompañar hasta el estacionamiento y te vas a subir en el carro. Y con tanta mala suerte para el agresor que el carro no se le prende, estaba dañado. Y salen caminando del centro comercial y caminan como cerca de 8 cuadras hasta un departamento que él tenía y ahí le agrede sexualmente. Entonces, una de las tesis que se manejaba es, ¿cómo es posible que en un centro comercial abarrotado de personas, cómo es posible que salió, caminó durante cerca de casi 10 cuadras y no solicitó a nadie ayuda? Y la víctima fue, en realidad, digamos, muy sincera en su testimonio, porque ella no mencionó que sacó un cuchillo, que le dijo que tenía un arma, únicamente lo que le decía a cada momento es, si gritas, dices algo, te va a suceder, o te va a pasar algo que en realidad no quieres.
piernas, sobre todo en el sector tanto de la pantorrilla como los muslos, así como en las rodillas, ya que son zonas en las que, o en las que se impide realizar el acto de acceso carnal. Si alguien somete con los brazos de una persona, va a tener todo el cuerpo para poder acceder. Lo mismo en las piernas y los muslos. Así que muchas veces lo que existen son golpes contundentes o existen, en este caso, golpes directos que se puedan establecer, sobre todo en el rostro y en la región del tórax. Hay golpes realmente directos que lo que hacen es someter a quien es víctima de violencia sexual. Yo hace algunos años atrás tenía un caso que lo denominamos el caso de los zapatos fosforescentes, porque como nunca hay un crimen perfecto, había una chica de aproximadamente 21 años que ya había regresado de un viaje, vivía sola y hace unos arreglos en la casa. Y la persona que le realiza estos arreglos en la casa saca, copias la llave que le daban para que ingrese a hacer estos arreglos y se da cuenta que ella, como estudiaba en las noches, se quedaba dormida hasta muy tarde en la mañana, ingresa sin hacer mucho ruido, ingresa tapado el rostro y procede a someterle. El momento que yo este caso siempre lo pongo de ejemplo, ¿por qué razón? Porque es un caso, por así llamarlo, ideal, en el sentido de que la forma en la que él le somete deja totalmente huellas en todo el cuerpo de la víctima. Le somete y le golpea en el rostro, esto para evitar que, o de alguna manera, evitar que ella pueda reaccionar, y le agarra de las muñecas, de los brazos, para sostenerle mientras le sacaba la ropa, le sacaba la pijama, la ropa que tenía puesta, y ella hacía fuerza con sus piernas, y ahí procede también a agredirle. Tenía varios hematomas en la región de las piernas cuando ya logra realizar el acceso carnal. Les decía que la característica que él tenía es que portaba unos zapatos verdes fosforescentes y estos zapatos fueron identificados por la víctima. Entonces, después de esto le dejó amarrando, entonces tenía huellas hasta de cómo le amarró los brazos y las piernas y logró gritar. Un vecino fue a desamarrarla e inmediatamente con la policía en el lugar encontraron al agresor que se iba del lugar y ella le identificó que era la persona que realizaba estas labores de arreglo en la casa. Entonces, esto deja muy claro que cuando se da un acto de agresión sexual realizando actos de lesiones en el cuerpo, estas se evidencian más en las zonas que acabo de mencionar, son como las evidencias más claras, sobre todo en la forma en la que se quiere lograr el acceso carnal, ¿sí? Generalmente también las lesiones que se encuentran van a estar en los órganos mismos donde se da el acceso carnal, en este caso, sea vía vaginal, anal. En la región oral, muy pocas veces se va a encontrar huellas de lesión, esto debido a que es una cavidad que sí permite que pueda ingresar, por ejemplo, el órgano viril sin que deje una huella en ese momento, ¿sí? Entonces, sí en la región vaginal, sí vamos a diferenciar mucho que no todos no todas las personas, sobre todo no todas las mujeres son iguales en este sentido. Va a haber algunas que tengan un himen dilatable. ¿Esto qué es? Es algo muy básico, pero igual es necesario aclararlo, ¿no? Que es el himen que permite el paso de un cuerpo vulnerante sin dejar ninguna huella. Mientras que el no dilatable es aquel que en el momento en que se realiza el acceso carnal ya deja una lesión marcada dentro del himen y que el momento de realizar un examen médico forense se puede determinar incluso con claridad el tiempo en el que se ha dado. Sobre todo estas lesiones, cuando son recientes, permiten levantar indicios de ADN que permiten la comparación genética y después la determinación de quién es el agresor. Ahora, hay que pensar en algo. Muchas veces me han dicho, bueno, el acto de violación se dio hace 2 años atrás y la víctima por miedo no en ningún momento llegó a denunciar. ¿Es posible todavía encontrar huellas de ese hecho? Por supuesto, porque si sobre todo era un himen no dilatable, va a encontrarse las lesiones de ahí. Ahora igual, viene la pregunta,
tuvo contacto sexual después de eso. No importa, de todas maneras, esto nos va a permitir establecer que existió en sí, en algún momento, ya una lesión en ese nivel. Las lesiones anales son más fáciles de determinar, ya que en este caso no puede haber la región anal no es dilatable en ese sentido, y al menos en el ingreso de un miembro viril o de un objeto sí deja huellas, sí deja, o al menos lo que dicen o establecen los médicos forenses, ya se termina con esa simetría que tienen los rasgos anales y se puede determinar que existe o un aplanamiento que es por el paso de un cuerpo vulnerante que puede ser un objeto, un miembro viril, dedos, etcétera. Entonces, es muy claro determinar en ese aspecto y hay que mencionar que no porque necesariamente haya pasado el tiempo no hay agresión sexual y no tampoco porque exista un himen que sea dilatable no existe la agresión sexual, sino que hay que tomar en consideración que estas circunstancias particulares se pueden dar en cada caso con cualquiera de las víctimas. Estas lesiones o recientes o antiguas las determina el médico forense y permiten ir de manera clara con el relato de la víctima, porque aquí sí es muy claro que si existen lesiones tienen que ser concordantes con el relato. Alguna vez se presentó una denuncia en la que la víctima decía que el agresor le sometió por los brazos, identificaba que era un conocido, y el momento en que se realizó el examen médico forense ya decía que la agresión fue hace 3 o 4 horas. Estos hematomas que tenía en los brazos se determinaron del médico que al menos tenían 2 semanas, porque está en un proceso ya de reabsorción, ya no tenían la misma característica. Entonces ahí es cuando pierde credibilidad el testimonio que pueda dar la víctima. Y tal vez como en este caso se trataba de implicar a quien no era el agresor en este caso. Y de un hecho que no se había dado horas antes, sino que se había dado tal vez semanas antes. Entonces, por esto es importante tener claro que las lesiones antiguas también nos permiten dilucidar cuánto es el tiempo en el que se ha dado un hecho de violencia. Sobre todo las lesiones a nivel de himen, de vagina, muchas veces cuando son recientes son incluso hasta sangrantes y se puede determinar de manera clara al menos un aproximado de horas en las que se han dado. Y esto nos permite así tener claro cuándo se dieron los hechos y tal vez incluso identificar quién es el agresor y las circunstancias en las que se dieron. La intimidación y las amenazas tienen un contexto un poco distinto en este caso, ¿sí? ¿Por qué razón? Les decía hace un momento, hay que entender muy bien el contexto en el que se dan y la situación personal de la víctima. No todas las víctimas pueden ser intimidadas de la misma forma, ni pueden ser amenazadas de la misma forma. Hay que entender que la víctima, de acuerdo a varios estudios, sobre todo de victimología, cada una tiene características distintas. Y hay víctimas que van a reaccionar frente a una amenaza y no van a ser sometidas, y otras que no van a hacer ningún acto para impedir que se realice el acto sexual. Y en este caso debemos de entender que también existe intimidación o amenaza. Esto va a depender mucho incluso de la experiencia y el conocimiento que tenga la víctima. A un niño, por ejemplo, o una niña, es muy fácil someterle. Entonces no es necesario realizar una amenaza tan grande como un adulto, ¿no? En este caso, a un niño únicamente con decirle que le va a pasar algo a él o inventarle una situación, él inmediatamente, así sea irreal, la va a creer y va a ser vulnerado. Siempre se aprovecha de estas circunstancias de vulnerabilidad. Hay que entender que en estos casos, sobre todo la intimidación y la amenaza, no tienen que tener un contexto tan grave y tan directo para ser creíbles, ¿sí? En el caso de los adultos, y vuelvo y repito, como les había puesto un ejemplo hace un momento, tiene que tomarse en consideración cuál es la circunstancia que atraviesa la víctima, qué tipo de víctima es. Sí, si es una víctima colaboradora, por supuesto que la amenaza va a ser mínima, y esa amenaza mínima va a implicar que pueda ser sometida de manera muy fácil. Mientras que una víctima, en cambio, que es una víctima especial, que es otra categoría, que es una víctima que ya por el contexto tal vez de violencia que ha tenido desde niña, ha empezado a tener herramientas para defenderse. Entonces, esa víctima se defiende y la amenaza o la intimidación tiene que ser más grande. Tienen que haber tal vez 2 personas, un arma de fuego, algo que
a ella le impida reaccionar de manera clara, hablando como víctima, ¿no? Y hay un tercer aspecto. Este tercer aspecto habíamos visto el primero, que era un estado de inconsciencia o la incapacidad de dar el consentimiento. El segundo aspecto, que era violencia, amenaza o intimidación. Y vamos al tercer aspecto, que tiene la mayoría de nuestros códigos penales, perdón, pero que han hecho una determinación jurídica distinta de la edad en la que la víctima podría consentir o en el que la víctima tiene un desarrollo para poder determinar, tener una autodeterminación respecto a su sexualidad. En Ecuador se ha establecido como la edad 14 años. En Argentina la edad es menor a esa, debido tal vez al contexto que tiene el legislador de cómo va a reaccionar y en los distintos países, pero generalmente esto va de la mano con el desarrollo puber que tiene sobre todo la mujer, y esto se da alrededor de los 12 años, llega hasta los 14 años, pero va a depender mucho de cómo el legislador ha visto y ha determinado cuándo se puede dar el consentimiento. Ahora, en realidad, como siempre entendemos y la crítica que le hacemos al legislador, si alguien que está viendo el legislador, en ese sentido, quiero decirle que hay contextos que a veces no entendemos, ¿no? A fondo. Si el contexto, sobre todo del consentimiento que puedan tener un niño, una niña, un adolescente, va a depender mucho de la situación de vida que tengan. Yo he tenido casos de niños perdón, adolescentes de 16 años que la educación sexual que tienen es tan básica que ni siquiera conocen exactamente cómo se daría un contacto sexual. Lo decía ayer, ¿no? Muchas veces piensan que porque le topó por encima de la ropa la vagina o el pene, se quedó embarazado, que es lo que han mencionado muchas veces y parecería increíble, pero es el conocimiento tan básico de la sexualidad. Mientras que hay niños de 12, 13 años de edad que tienen un conocimiento sexual eh, no necesariamente adecuado, no una educación sexual adecuada, pero sí un conocimiento sexual por las circunstancias de vida que se han dado, ¿sí? Que saben exactamente lo que es un contacto sexual, saben exactamente cómo se da el contacto sexual. Entonces, esto siempre nos ha dejado una idea muy distinta de cómo se establecería en sí el consentimiento y desde cuándo puede consentir un, eh, un niño, una niña, un adolescente respecto a un acto totalmente sexual. Y cuando este acto se convierte en realidad en un acto que debe ser totalmente penado por la justicia o en un acto que podría ser de alguna manera o tener algún tipo de sanción distinta, que en algunos casos es el estupro, que ya lo vamos a ver, que es un hecho que en algunas legislaciones como en la ecuatoriana es una acción privada, es decir, que en la cual se puede llegar a un acuerdo, se puede desistir de la misma frente a un hecho de violación que es un hecho de acción pública y que se lo va a seguir de oficio, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, esas diferencias que nos parecen tan mínimas se vuelven tan complejas. Por ejemplo, en Ecuador, uno de los principales inconvenientes en este aspecto que tenemos es que el contexto nunca es el mismo. Y creo que la mayoría de nuestros países de Latinoamérica siempre vamos a partir de un contexto urbano y un contexto rural. El contexto urbano, bueno, que se dé un contacto sexual con un menor de 14 años, va a estar más gravemente restringido o va a estar observado de una manera más clara debido a que se encuentra en un contexto urbano en el que ese acto va a ser recriminado de primera mano. Y en un contexto rural, como puede suceder en cualquier país de Latinoamérica, e incluso si no es
en el que se dan estos hechos. Y si en este contexto de los hechos se determina que existe totalmente un aprovechamiento de un consentimiento no válido, perdón, una diferencia de edades entre el agresor y la víctima, por supuesto que tal vez estaríamos frente a un caso de violación. Pero en determinar un rango de edad, sí nos deja una idea un poco flotando en el aire. Si el legislador ha sido muy radical en poner una determinación de edad. Dentro de los cambios que se hicieron al Código Orgánico Integral Penal, que en realidad son los últimos cambios, bueno, no los últimos, los anteriores, digamos, a los últimos cambios, pero que son recientes, que datan de ya la puesta en conocimiento apenas en el año anterior, que es la violación incestuosa. En este caso, lo que se ha establecido como, o se ha determinado como tipo penal, es el acceso carnal que se da de un ascendiente, descendiente o colateral hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad hacia la víctima que se encuentra en esta relación, ¿no? Este tipo penal tiene una sanción un poco más elevada, que es el máximo de la pena, es decir, 22 años, frente a la pena en abstracto que tiene el caso de violación, que es de 19 a 22 años. Yo realmente les doy un punto de vista, digamos, muy particular aquí. El concepto o el contexto histórico que se tiene es que, claro, desde épocas, realmente desde el inicio tal vez de la humanidad, siempre se ha estado en contra de los actos sexuales que puedan darse entre parientes muy cercanos. Y esto siempre tenía un raigambre en las sociedades respecto a lo que se conocía como el incesto, porque esto producía afectaciones genéticas en los hijos que nacían de este tipo de relaciones, y a menudo se castigaba de manera muy grave esto porque de alguna manera afectaba a la sociedad. Entonces, algo que desde el contexto histórico es importante resaltar es que la afectación o la vulneración no se veía a la víctima, sino se veía a cómo se iba a afectar al desarrollo de la sociedad al tener seres humanos que nazcan con algún tipo de deficiencia física debido a esta relación entre personas cercanas, que se da en muchísimos casos cuando tienen hijos entre familiares muy cercanos, ¿sí? Entonces, digamos que fue el contexto histórico que se dio. Generalmente lo que se protegía en este sentido, más allá de la libertad sexual o de la libertad o la vida libre de violencia, era que se afectaba en sí a la sociedad o a un proceso normal de desarrollo social. Entonces, eso hay que tomar como un contexto histórico. En Ecuador, esto se ha tomado en cuenta, sobre todo porque se daban bastantes casos de violación en un ámbito familiar muy cercano, y estos casos no se llegaban a judicializar. Entonces, este tipo penal corre también una suerte de sí, una medida como para tal vez jugar como manera de prevención normativa, pero a la vez también podría ser una medida de populismo penal, ya que en muchos de los códigos penales de Latinoamérica se tiene como una agravante que puede darse en los casos de violación, un agravante que en realidad se considera en casos de violación y que puede elevar la pena muchas veces. Entonces, acá lo que se ha dado es como un tipo penal autónomo, en este caso, que en realidad hasta el momento yo no he visto una aplicación que genere una practicidad respecto de, o sea, distinta de aplicarlo como un agravante frente al hecho. Entonces, puede ser una equivocación lo que les acabo de mencionar, sin embargo, muchas veces el crear mayor clase de tipos penales generan esto, ¿no? También dispersar la norma, y se puede tener como solución o crear un tipo penal especial en determinados casos, o manejar un agravante que sea determinada y que pueda elevar la pena en ese caso, que puede ser una de las dos soluciones. En Ecuador se ha optado por esta segunda, que es tener un tipo penal autónomo. Vamos a hablar del contacto de menores con fines sexuales, el llamado grooming. Este es un delito relativamente nuevo.
¿En qué sentido? En que pensar, por ejemplo, en grooming hace 40 años atrás, por ejemplo, preguntarles tal vez a nuestros padres o a nuestros abuelos si existía grooming, o sea, en realidad no nos van a entender ni siquiera cuál es el sentido de todo esto. El aparecimiento de las tecnologías informáticas ha dado facilidades al ser humano. Ayer les decía que gracias a esa facilidad, en día de hoy podemos realizar este curso de altísimo nivel por esta plataforma y podemos vernos en cualquier parte del mundo. Algo que era impensado o que tal vez se tenía que realizar de una manera muy limitada en algún lugar y después reproducirlo con alguna grabación. Pues no, el medio electrónico nos ha dado esa facilidad. Nos ha permitido, por ejemplo, en esta pandemia, el poder trabajar o hacer algunas labores sin acceder de manera física. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también la red es tan amplia que nos permite un anonimato. Y ese anonimato deja, sobre todo, expuestos y bajo vulnerabilidad. ¿A quiénes? Aquí, a los niños, niñas y adolescentes, ya que restringir todo el Internet a niños, niñas y adolescentes se vuelve una tarea casi imposible muchas veces. Y en realidad, por el manejo que puedan tener, sobre todo de tareas, juegos, etcétera, en medio de eso pueden ser víctimas de grooming. El grooming, ¿cómo se lo concibe? Como un contacto que siempre tiene una finalidad sexual. Sin embargo, no se lo llega a entender en qué contexto se puede dar esto. ¿Cómo se da el grooming? Para que se dé el grooming se necesita que una persona que es mayor de edad contacte a un niño, niña o adolescente, pero no solo es el contacto, sino que tiene que ganarse esa confianza. Tiene que tratar de que el niño no se imagine que quien está tras la pantalla es una persona adulta distinta de él, sino que se imagine que es su par, que es una persona de la misma edad, que comparte sus ideas, sus gustos, sus aficiones, y que el momento en que ya tenga esa confianza, ahí se dé el fin sexual. Realmente uno lo pensaría y diría, bueno, quien realiza esto es una persona que realmente tiene algún problema grave psicológico, no. A la manera en la que se han creado estas redes sociales, también se ha creado estas facilidades que le pueden dar al agresor, sin que sea, por así llamarlo, entre comillas, un depravado mental, sino que sea una persona que lo que busca es un contacto, pero bastante anónimo. En realidad, esto se ha podido identificar. Les voy a poner un caso para que más o menos se pueda establecer cómo se da el grooming. Se dio igual aquí en la ciudad de Quito, una adolescente ya de 14 años que tenía contacto o le escribe una persona que incluso no era tan anónimo, que era su profesor, que le escribe y le empieza a escribir y le empieza a mandar mensajes. Y le dice, bueno, estaba preocupado porque te vi callada. Siempre el agresor, sobre todo en grooming, se aprovecha de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces les preguntan a los niños cómo está la situación a los padres. Y ella no estaba con una buena situación con los padres. Y en el colegio se da cuenta que no conversaba con nadie, no tenía muchos amigos. Y le dice, yo sé que no tienes gran cantidad de amigos, así que puedes confiar en mí. Y le empieza a contar ciertas cosas, gustos que tenía, que hacía pintura, algunas cosas. Y ella también empieza a contar cosas, así que se hacen amigos. Esto data ya de un relacionamiento por este medio electrónico durante 2 o 3 meses. Y en medio de ese relacionamiento ya de confianza en los que conversaban horas durante todo el día, en un momento le pregunta a ella y dice, ¿qué haces? Y ella dice, me voy a bañar, te mando una foto. Y le manda una foto de desnudo bañándose. Entonces ella se asusta, la adolescente, y le dice, pero ¿y por qué me mandas esa foto? Y ella dice, somos amigos. Los amigos se tienen confianza. Ahora envíame tú una foto. Y le envía una foto en ropa interior, la adolescente. Y ahí empieza a ver ya la finalidad, a lo que se quería llegar. Porque ella cuando de primera mano, si es que le proponía realizar tal vez esta actuación, ella se habría negado, porque le habría dado miedo, porque es un desconocido, pero ahora es su mejor amigo. Entonces empiezan a tener una relación en la que en esa red social le empieza incluso a decir, vamos a jugar ciertos juegos de roles. Tú serás mi esclava, yo seré tu amo y te voy a decir algunas cosas ya con contexto sexual, buscando tener un encuentro sexual finalmente. El caso fue descubierto, judicializado y se sancionó al agresor. Hay que pensar en algo.
Este tipo de contactos que se dan no son al azar, sino se manejan de esta manera, ¿sí? Buscando ganarse la confianza. El Código Orgánico Integral Penal define al grooming como el contacto con finalidad sexual y establece casi de manera particular que es la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica. Es un delito realmente bastante complejo porque además para que se dé ya debe existir ya este segundo aspecto, no el primer aspecto de confianza donde nace el grooming, sino el segundo aspecto en el que ya se empieza a desplegar, ¿sí? El encuentro de manera sexual o que tienen esa finalidad sexual. Entonces, un caso de grooming que no es descubierto casi en esa circunstancia termina siendo tal vez un caso de violación, de abuso sexual o de estupro. Entonces, es muy importante señalar que es realmente un delito muy complejo. Se necesita tener también el acceso a estos medios electrónicos. Ahora incluso ustedes conocen que los medios electrónicos manejan tanta privacidad que algunos medios, por poner un ejemplo, el Telegram o el Signal, lo que hacen es que tal vez el mensaje puede ser autodestruido en cuestión de segundos. Entonces la prueba de ese contacto que existe se destruye totalmente. Entonces, el manejo de las redes también como ha permitido que también tengan este tipo de tecnología, a la vez lo que permite es un anonimato y hay que las huellas de evidencias de este tipo de actos sean muy difíciles de establecer. Este es un delito que realmente está en la actualidad, se ha dado muchísimo, sobre todo en el ámbito educativo, y una de las circunstancias fundamentales, creo que yo al menos de las consideraciones que pensaría es que las redes sociales de los niños, niñas y adolescentes tienen que ser muy abiertas para quienes son sus padres, porque es muy fácil que sean encaminados a este tipo de actos. La corrupción de menores, al menos en el Código Orgánico Integral Penal, tiene varios delitos. Incluso en corrupción de menores se tiene también los delitos direccionados a lo que es trata y a lo que son delitos de pornografía infantil. Sin embargo, no vamos a entrar, no vamos a analizar esos porque el tiempo realmente es muy corto y quizás en otra oportunidad los podremos estudiar a fondo. Vamos a ver los que tienen una vinculación, por así llamarlo, más compleja respecto al manejo de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes en aspectos sexuales. Esto lo vamos a ver de manera fundamental en dos tipos penales que tiene el Código Orgánico Integral en Ecuador y que en algunos países de Latinoamérica yo he revisado tienen características muy parecidas. La oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, que es un delito realmente nuevo en el país, que aparece con la puesta en marcha del Código Orgánico Integral Penal, así como el grooming desde el año 2014, y se menciona como la persona que utilice o facilita el correo electrónico, chat, mensajería, redes sociales o cualquier tipo de estos medios para ofrecer servicio sexual con menores de 18 años. La red está invadida de agresores sexuales como ustedes no se imaginan, e incluso sistemas de detección que se trabajan en muchos de nuestros países de Latinoamérica, que yo he tenido algún caso en el que se ha hecho una agresión sexual o el agresor está, por poner un ejemplo, en Perú, pero la víctima está en Ecuador.
poder determinar que en realidad ha existido un tipo de abuso sexual, abordando el tema de ayer, ¿es suficiente con el informe psicológico en el cual relata la víctima el supuesto hecho y solo el testimonio anticipado? ¿O se debería basar en otros parámetros también para determinar si existió o no el cometimiento de la infracción? Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias, en primer lugar, por participar en este pequeño curso y a la vez en poder compartir también las experiencias que tengan. Bueno, en realidad, sí, lo mencionaba el día de ayer. Si bien nosotros tenemos un parámetro que ha determinado la Corte Nacional de Justicia que podría ser suficiente tener una valoración psicológica más el testimonio anticipado y elementos periféricos, yo sí hago una reflexión muy grande en este sentido, que estamos frente a un proceso en el que una persona va a estar tal vez inmersa en una pena que puede llegar a ser de varios años, y hay que tomar en cuenta que no todos los casos son iguales. Habrá muchos casos en que el testimonio y la valoración psicológica van a ser realmente muy concordantes, muy claros, una afectación realmente que va vinculado, los hechos realmente determinados, pero no siempre es así. Vamos a tener una diversidad de casos y por eso es necesario que se deban aplicar también varios pericias dependiendo del caso, ¿sí? Pericias victimológicas, que en casi todos los casos, yo creo que en todos los casos de violencia sexual sobre todo, debe a la par de una pericia psicológica ir de la mano con quien lleva una terapia psicológica, para que sea no solo una opinión, sino dos opiniones las que nos puedan develar cuál es el proceso que atraviesa la víctima. Yo algo que siempre he sido crítico es que muchas veces una pericia que se realiza en 2 horas pueda determinar 100% la verdad de un caso. Es muy discutible, es realmente muy discutible. Y pensando desde un punto de vista muy imparcial, sí deberíamos no someterle a la víctima a un proceso revictimizante, que es justo lo que terminé el día de hoy, sino el someterle a un proceso que le permita superar una situación que no sabemos si sucedió o no de la manera que se relata, pero sí que le ayude a dilucidar qué es lo que pasó en realidad. Por eso el acompañamiento en terapia psicológica, más las pericias que pueden realizarse, no solo la psicológica de victimología, entorno social, etcétera, nos van a permitir tener claro qué pasó o qué no pasó en el caso. Entonces, yo creo que va a depender del caso. Y lo que finalizaría tal vez en respondiendo a la pregunta es que no siempre serán esos los elementos necesarios. No siempre. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta del doctor Carlos Vizcaíno. Lo escuchamos, estimado doctor Vizcaíno. Muy buenas noches, doctor Eduardo Estrella. Excelente la ponencia. Sí, solamente tenía una duda en relación a lo que es la violación incestuosa. Usted mencionó que por la violación incestuosa la pena privativa de libertad es de 22 a 27 años. Observando el Código Orgánico Integral Penal, puedo ver de que solamente cuando se produce la muerte de la víctima se sancionará con esa pena privativa de libertad, más no cuando no se dé, o sea, no se llegue a ser la víctima con la muerte. Entonces, eso nomás porque usted, según escuché, que la pena privativa de libertad por la violación incestuosa solamente era en relación a que se tomara en cuenta al artículo anterior, de acuerdo a lo que dice el Código Integral Penal. Esa era la duda que tenía. Y también quería saber, porque en redes sociales, prácticamente a través del Facebook, podemos ver de que hay personas que nos envían solicitudes de amistad y luego se empieza a enviar intercambio digamos, de diálogo, y empiezan a pedirte que te quites la ropa, que ese tipo de cosas, y muchas de las veces son menores de edad, entiendo, muchas de las veces. Y nosotros podemos caer en ese tipo de cosas y no sé ahí cuál podría ser el delito en que estaría incurriendo la persona que recibe esa tentación, porque muchas de las veces veo que es inclusive con el ánimo de extorsionar, de pedir dinero a cambio, luego que le toman unas fotografías, porque eso se ha visto.
Se ha visto que le dicen desnúdate, luego te toman un video, hazme un video, todo ese tipo de cosas. Y se ha visto, yo he visto inclusive de algunas personas conocidas que luego hacen o pasan a través de estas redes sociales. Eso sería mi pregunta y muchas gracias. Excelente por la ponencia, doctor. Gracias, muy amable. Y sí, muy válida la aclaración. Creo que tal vez no me hice entender bien, entonces lo aclaro. Mencionaba que se establece para la violación incestuosa el máximo de la pena de la violación, que es 22 años, porque es de 19 a 22 años la pena, entonces desde el máximo 22. Y claro, por supuesto, cuando existe con muerte, se determina una pena que es similar a la del femicidio, que es de 22 a 26 años. Entonces, válida la aclaración, si es que tal vez existió un lapsus de esa manera, lo corregimos en este momento. Gracias, doctor. Y respecto a lo que la pregunta que se realiza, sí, no solo lo que menciona el estimado doctor, sino a la vez lo que se ha visto es que se crean a veces imágenes distorsionadas, por ejemplo, de una persona, como todo el mundo tiene imágenes en la red, muchas veces envían imágenes de una imagen de uno mismo, pero tal vez en el cuerpo de otra persona convertida a la imagen, y con esa extorsionan. Eso es muy común, ese caso se ha dado. Entonces dicen, Hacen tengo una imagen montajes. desnuda de usted, entonces si no me deposita tanto dinero, lo que inmediatamente voy a hacer es enviar a todos sus conocidos, y a veces esas cuentas aparecen. Yo les digo un caso que conocí, aparecía la cuenta, se hizo la investigación mediante, igual se puede hacer con delitos informáticos, que es muy buena la unidad acá en Ecuador, y se determinó que estaba en Sudáfrica esa cuenta. Entonces son delitos realmente muy complejos, muy difíciles de determinar. Lo que se podría hacer y realmente reportar inmediatamente. Facebook tiene la base aquí en Latinoamérica, en Sao Paulo, en Brasil, y ellos cuando se reporta tienen una acción que no se demora ni al menos ni 2 o 3 horas, y ellos al menos provisionalmente bloquean esa cuenta, y también pueden establecer el origen desde donde se da esta página y también esta fotografía. Entonces es una de las alternativas que se puede dar. Más allá de que se puede denunciar y se puede investigar, muchos de los casos no se ha llegado a determinar de dónde es el origen. Pero esa es tal vez una de las recomendaciones que se puede dar. Muchísimas gracias, continuamos. Gracias, doctor. Excelente. Continuamos ahora con la pregunta de Gonzalo Velasco. Lo escuchamos, Gonzalo. Muy buenas noches, Yituti Manayakangi. Gracias, Damián. Y yo quería, en cierto modo, Eduardito, tenía algunas cosas, pero usted ya le aclaró. De hecho, como coordinador pedagógico, no creo en las clases magistrales, pero me ha sorprendido usted con todo el dominio que tiene, y me ha parecido realmente encantador estar escuchando. Quiero hacer solo 3 precisiones y preguntas. Sobre el tema de la diversidad sexogenérico, cuando usted habla como terapeuta, se hace una pequeña investigación, y de hecho ya hay muchas investigaciones, sobre el asunto de que una relación sexual puede haber inclusive entre amigos, en un estado etílico, de emociones y todo. Por lo tanto, esa situación sí es bueno conocerla, ¿no? Porque puede haber un enamoramiento interno y que se lo puede hacer. Y justamente aquí viene algo importante. Mientras sea entre adultos, creo que es lo correcto. Pero cuando es un menor de edad, ahí hay que pensarlo muy bien, 1000 veces, antes de hacer algo. Ahora sí viene el tema de la pregunta en sí. En el caso de estupro, hubo 5 docentes de una institución educativa que concursaban cada año a ver con qué estudiantes se acostaban. Estudiantes de 14, 15, 16 y hasta 17 años. Y lo lograron, lo hicieron con varias estudiantes. Pero un estudiante decidió hablar. Y aquí me pareció algo fuerte, porque cuando la estudiante decidió hablar, hizo todo el proceso que usted conoce, ¿no? Desde que habló en el DC, luego le remitieron a la Defensoría Pública y todo lo demás. Perdón. Y como era una sola estudiante que habló de 22 estudiantes, se empieza a generar un problema, que a este estudiante le empiezan a atacar las demás compañeras, y en la institución en sí se enteran ya del contexto social de este contexto que pasó, y el estudiante
empieza a ser revictimizada no solo por el atacante, los atacantes, porque eran 5 docentes, sino también por sus propias compañeras. Y para mí lo más caótico y más sorprendente que yo lo vi, es que el profesor nunca salió hasta después de 7 meses. De acuerdo a la ley dice que deberá ser retirado de la institución, ¿sí? En estos casos, pero no lo hicieron. Lo más sorprendente es que cuando ya va donde una jueza, una mujer, le hicieron inclusive a este estudiante someterse a la cámara de Hexel. Y yo ahí no entendería, si todo ese proceso hubo, resulta que terminan diciendo que eso ya pasó. Porque este estudiante inclusive, por estas situaciones de relaciones sexuales que tuvo con el docente, que les engañaban, les daban premios, juguetes, chocolates, flores, etcétera, etcétera, se evidencia que ellos les llevan a los hoteles a las chicas, porque en las investigaciones se llega a obtener eso. Pero cuando viene después de la cámara de Hensel, resulta que esto queda en la impunidad. O sea, es que ya pasó. ¿Qué se debe hacer ahí? Yo entiendo, ¿no? En este caso, o sea, no, se me fue la palabra, no pasa este hecho, ¿no? Se me fue la palabra legal. No sé qué se puede hacer en esta situación del estupro. Y en el otro caso del consentimiento basado a esto mismo del estupro, yo consideraría, a mi criterio, como profesional, como pedagogo, o sea, un adulto no tiene que estar esperando tener algo con un niño, una niña o un adolescente. O sea, debe tener, si es que él está esperando eso es porque tiene una enfermedad, tiene algún problema. Entonces nosotros sí, desde educación municipal, nosotros sí educamos. Inclusive, cuando un estudiante es de 17 años frente a una chica, hablando de una pareja hetero, a una chica de 15 o 14 años se les explica a ellos el riesgo que pueden tener, ¿sí? Y se les dice muchas veces, no van a la institución a buscar una pareja para estar enamorados, van a una institución a formarse, y eso es lo importante, que ellos mismos se den cuenta, ¿no? Porque como usted decía, en la normativa no explica el contexto cultural, social, a qué edad pueden y todo lo demás. Pero yo considero que a una edad menos de 18 años, que un adulto esté buscando hacer algo con ellos, no me parece correcto. Yo creo que ahí voy a una precisión. Nosotros ya deberíamos cambiar el lenguaje ahí. O sea, decir no, no dar una opción de que, o sea, se da relaciones, sí se da. Hablamos de chicas de 14, chicos, chicas de 14 años activamente sexuales. Sí, se da esos casos. Pero nosotros ya debemos ir cortando esa situación. ¿Por qué? Por la seguridad social mismo que tiene la niñez y la adolescencia. Un embarazo no planificado, un embarazo no querido, o sea, va a generar más problemas. Y eso es lo que debemos nosotros evitar. Entonces, retornando al consentimiento, al estupro, ¿qué se puede hacer ahí frente a un contexto legal hacia la educación? Porque de pronto yo no soy abogado, yo tengo mi otra preparación en la parte académica, no soy abogado, pero necesitamos nosotros que un abogado guíe directamente en estos aspectos para evitar los futuros problemas que tenemos hasta de suicidios, de tanto maltrato y violencia que hay. Gracias, Eduardito, perdón por salir casi de contexto. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, los aportes, son bien recibidos y muy amable por las palabras. En realidad, sí, estoy de acuerdo en varios aspectos que se han manifestado y muy interesante el análisis que ha realizado. Hay que pensar en algo fundamental, sobre todo voy a ir al caso que nos mencionaba del estupro que se realiza dentro del ámbito educativo, que les decía el día de ayer, si la respuesta fuera el ámbito penal para la solución de todos los problemas, creo que en realidad estaríamos mal como sociedad. Porque cuando llega el ámbito penal es que fracasaron realmente todos los sistemas. Y no deberíamos sentirnos felices de que un caso llegue al ámbito penal, porque es un fracaso de la sociedad, porque esto no soluciona. Realmente el ámbito penal no soluciona, ya sanciona, pero no llega a dar una solución. Por eso yo creo que estos casos que se dan, sobre todo de estupro, de abuso sexual o de acoso en el ámbito educativo, deben
ser también aplicados y buscarse las medidas adecuadas en el ámbito administrativo para que no sea solo el ámbito penal la sanción. Entonces yo al menos, por ejemplo, ahí veo que hay una falta también de aplicación del protocolo que existe en el ámbito educativo, de la atención que deben darse en otros, en otros entes, debería haberse dado también por parte de la Junta una protección al menor, darle